En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y al Señor tu Espíritu todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has ilustrado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu, sepamos conocer las cosas que son rectas y gozar siempre de tus consuelos divinos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de sabiduría, ruega Ruega por por nosotros. nosotros. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vamos ahora a empezar un nuevo capítulo, el quinto, Jesucristo y la justicia. Uno de los elementos sumamente importante encarar. La primera ola de la renovación de Cristología dio lugar a un nuevo paisaje, es decir, un panorama distinto. Al poner fin al olvido en la iglesia, la verdadera humanidad de Dios con nosotros, y tomarla en serio, por supuesto, como consecuencia, la encarnación es apreciada como un acontecimiento mucho más sorprendente que cuando simplemente implicaba la unión con una cuasi humanidad. La segunda ola cinceló las características humanas de Jesús histórico en alto relieve, dando una nueva y exigente concreción a la memoria de Jesús custodiada por la Iglesia. Ninguno de estos movimientos tuvo lugar en el vacío, aunque se puede tener la impresión errónea cuando se escoge cada uno de ellos por separado para examinarlos detenidamente, o más bien las apremiantes necesidades de nuestro tiempo, unidas al carácter de la posterior al Vaticano II, vuelta hacia nuestro atormentado mundo. Estamos hablando de 1963. Ha cambiado la vida tremendamente. Habíamos vivido 2 guerras mundiales. Había aparecido, ya estaban en su peor, en la Guerra Fría, y la situación que vivía la humanidad era sumamente apremiante, ¿no? Juan 23, bueno, hizo llamado al Concilio Vaticano II poner a la Iglesia en el contexto histórico en el que estábamos viviendo. Ya no respondía a la realidad con una doctrina anquilosada que a mí me tocó pues vivir esa experiencia en los catecismos, en la de no había una experiencia propiamente de la persona de Jesucristo. Vivíamos de todos los elementos, no digo que sean malos, pues, pero de muchos elementos de piedad, el rosario, las novenas, todos esos elementos que constituían para muchos la espiritualidad, ¿no? Ya después tendremos aquí aclarar que la espiritualidad es el seguimiento de Jesucristo, ¿sí? Y que los otros son medios que ayudan a la espiritualidad, pero que la gente, la mayoría de los cristianos, nos habíamos desentendido del mundo, y el mundo había girado, había tornado otra realidad totalmente distinto. Ninguno de estos movimientos pues tuvo lugar en el vacío, pues, ¿no? Vuelta hacia nuestro atormentado mundo ha llevado a la cristología al contacto inmediato con los temas del discipulado, es decir, del seguimiento de Jesucristo. La cuestión, ¿y ustedes quién dicen que soy yo?, nos invita a dar una respuesta con la vida práctica. No basta una ortodoxia, una concreción, una afirmación correcta de la persona de Jesucristo, sino una vivencia profunda de la persona del Señor. Lo mismo que con la reflexión.
Además, las preocupaciones prácticas actuales van más allá de lo personal y lo interpersonal para incluir lo estructural, es decir, las estructuras económicas, sociales, todo lo que conlleva. Gaudium et Spes, en el Concilio Vaticano II, recogió la misión de la Iglesia en el mundo de hoy. Entonces, además de las preocupaciones prácticas actuales, van más allá de lo personal y lo interpersonal para incluir lo estructural, incluso lo cósmico, como deber ser. Si la victoria sobre los poderes y principados conseguida en Jesús crucificado es significativa para todo el universo, no solo para los individuos aisladamente, porque decía San Lucas en la persona de Jesucristo, ¿no? Que la propia creación gime con dolor de parto la hora de su liberación. Pablo en su carta a los Colosenses va a trabajar una cristología cósmica y dirá que el Señor está todo en todas las cosas y el mundo liberado totalmente de la esclavitud. Temas que pues, quedaron ahí de alguna manera rezagados y que después el Papa Francisco recogió en Laudato Si todos estos elementos cosmológicos. Y vamos a ver después cómo la Fratelli Tutti recoge los otros elementos que iremos a ir avanzando. ¿Cuál es la relación? Bueno, ¿cuál es el dinamismo? Ya no somos como es significativa para todo el universo, no solamente para los individuos aislados. Es decir, deberíamos tener muy claro lo que dice Dei Verbum número 8. Luego quiso Dios salvarnos en comunidad. Nadie se puede salvar solo. Nadie. Tenemos la afirmación de Mateo: me viste hambriento, sediento, desnudo, forastero, encarcelado. Es decir, junto con el otro yo me salvo. ¿Sí? Una palabra que algún día tendríamos que preguntarnos qué significa eso de salvación. En cuanto empezamos ¿cuál es el dinamismo de nuestra confesión en Jesucristo que produce la acción en pro de la justicia? Como elemento constitutivo de esa fe, ¿cuál es la relación entre cristología y justicia social que está surgiendo como una nueva intuición en la imaginación cristiana de nuestros tiempos? En cuanto empezamos a analizar esta relación, se hace más compleja debido al pluralismo existente en la teología actual. En el siglo I, diversas experiencias culturales llevaron a diferentes comunidades cristianas a articular la significación de Jesús de varios modos, y como resultado surgieron las cristologías de Pablo, Marcos y Juan. Podría ser una que podría ponerles yo, Pablo. La primera predicación de Pablo la hace en el Areópago griego, ¿sí? Donde están todos los dioses. Y va recorriendo Pablo como buen filósofo que estudió griego, y entonces empieza un discurso Pablo diciéndoles: por lo visto, atenienses, por lo visto son ustedes bastante religiosos. La palabra interesante, no creyentes, religiosos. Religarse con una divinidad es muy diferente al creyente. El creyente no solamente cree en algo, no. El creyente es el que vive de acuerdo con el Señor. Va haciendo esto, ¿no? Entonces, Pablo dice: he visto por ahí un lugar, en una esquinita, al Dios desconocido, ¿no? Porque había el Dios de la lluvia, el Dios del trueno, algo parecido a los propios náhuatl aquí, ¿no? La Tonantzin, el de Huitzilopochtli, cada uno de los elementos, el Dios Tlaloc, el Dios, todos elementos cósmicos que para ellos no pueden entenderlo,
y entonces ponía una divinidad que era la que lo mandaba. O como dijo Cristina ahorita, y se hizo bien curioso, ya dirá Dios, eso no, qué es lo que no. Pero no es Dios el que dice, son los medios que constituyen la forma para que haya una lluvia, pues no, cuando los elementos que se dan ahí en el subsuelo y las temperaturas y etcétera, propician que haya estos elementos, pues no, es importante. Entonces, y empieza a hablar, yo vengo a hablarles del Dios que hizo todo cuanto existe, que le puso al mar sus límites, creó todas las cosas y fue hablando de toda la creación y luego llega hasta el hombre y recoge una expresión de Plotino ahí cuando dice, como dijeran algunos de vuestros antiguos poetas, nosotros somos de su mismo linaje, dice, hablando de que somos criaturas de Dios. Ese Dios que se encarnó, se hizo hombre, murió y resucitó. No, ya dijeron estos vatos. Párale. Un Dios que muere, un Dios que ¿de dónde sacas eso? Nosotros hablamos de titanes, hablamos de dioses grandiosos que están allá por tentar que nadie los puede tocar, que están. Ese Dios no funciona aquí. Te vamos a oír hablar de eso. Pablo se da cuenta que el discurso que dio, al quererlo inculturar, no le sugirió nada bueno. Por eso en su carta a los Corintios les dirá, yo les he predicado a Cristo y crucificado. Escándalo para los judíos y locura para los paganos. Los judíos se escandalizaban porque era como alguien que moría totalmente ajeno al proyecto de Dios. Y a los paganos, porque un Dios que muere les era una locura. Y esa es las dos cristologías que van recogiendo esto que iniciamos, ¿no? Llevaron pues de varios modos y como resultado surgieron cristologías. Pablo, Marcos, ayer, el domingo pasado lo escuchamos. Noticia de que Jesús, el Hijo de Dios. Esa es la premisa que hace ahí. Y bajo esa premisa se va a mover todo el Evangelio de Marcos. Hasta cuando llegue allá Marcos 11 en la crisis de Galilea, ¿quién dice la gente que soy yo? Empiezan tres predicciones de que el Hijo del Hombre va a morir, ¿no? Y termina con el grito escandaloso en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? De tal manera que es una teología de Marcos sumamente humanizante. En cambio, San Juan empieza, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, se va hasta los márgenes, y luego la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La iglesia se encuentra pues como una iglesia hoy, como una iglesia mundial, emergente, en una situación similar, pues da testimonio de diversas cristologías nacidas de la experiencia de los creyentes en los distintos continentes, para encontrar un camino a través de este pluralismo y llegar al núcleo de la cuestión sobre la relación de la cristología con la justicia social. Podemos tomar prestadas las páginas de Karl Rahner, según el cual todas las cristologías pertenecen, en último término, a uno de los tipos fundamentales. Una teología de tipo ascendente, que baja, o histórico-salvífico, comúnmente llamada cristología desde abajo, ¿sí? Una que va descendente, que va hacia, y un tipo ascendente, o sea, la que sigue descendente metafísico, comúnmente llamada cristología desde arriba. Ambos
no son mutuamente excluyentes ambos métodos. La iglesia necesita de los dos para la plena confesión de su fe. No obstante, son distintos y ponen el acento en diferentes temas bíblicos y doctrinales. Ponen el acento nada más, no exclusivizan. Tienen método de pensamiento diferente. Para ilustrar la inquebrantable relación entre Jesucristo y la justicia social, en cada uno de estos modelos de pensamiento podemos examinar algunas doctrinas claves de autoridades eclesiales. De por sí, esto pone de relieve un aspecto del humanismo de una tradición viva, a saber, a una vez que una idea seminal, como saben, como semilla, en el desarrollo teológico va alcanzando una cierta madurez. Sus intuiciones comprobadas empiezan a ser usadas en el lenguaje común de la enseñanza de la iglesia. Así son preservadas y transmitidas a generaciones futuras. La primera ola de renovación cristológica está claramente presente en la primera encíclica de Juan Pablo II, la Redentor Hominis, Redentor del hombre, Jesucristo como Redentor de la raza humana. En ella presenta el Papa un tipo de cristología descendente, centrada primariamente en la encarnación redentora de Jesucristo. Es decir, del Padre baja Jesús, entonces desciende. Su efecto salvífico sobre toda la raza humana. Su argumento depende fundamentalmente de la realidad de la verdadera humanidad de Jesús. Pues por eso esa humanidad está unido a todos los demás seres humanos y nos da a cada uno de nosotros una dignidad sin igual que exige la justicia para todos. Por otro lado, la segunda ola de renovación en la cristología modela las cartas pastorales sobre la construcción de la paz y la justicia económica escrita por las conferencias episcopal estadounidenses. A mí me llama mucho la atención estas cartas y por eso me clavé sobre ellas, que me parecían que eran sumamente importantes. En estas cartas, los obispos esbozan un tipo de cristología ascendente, de abajo hacia arriba, que se inspiran en el ministerio del Jesús terreno, cuyo momento culminante está en su muerte y resurrección. Sin el ejemplo concreto de Jesús y los valores enunciados en su predicación, la argumentación de los obispos pierde su poder de persuasión cristiana. Con todo, aun cuando siguen diferentes líneas de pensamiento, ambos enfoques, la de los obispos y la del Papa, coinciden en apelar al dinamismo intrínseco a la pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Que pone a los creyentes en el camino del seguimiento de Jesucristo, de la solicitud y el compromiso por el prójimo que sufre, de la crítica y el cambio de los sistemas que causan este sufrimiento, el descubrimiento de la lógica de sus diferentes argumentos muestra que ambos enfoques impulsan a la iglesia en una misma dirección, desde el fundamento de la confesión de la fe en Jesucristo hasta el desafío en acción de favor de la justicia. Solamente para presentar el modelo descendente, metodológicamente hablando. El tipo de cristología ha sido el que ha predominado en la tradición cristiana. Inicia su reflexión en el cielo con la doctrina de la segunda persona de la Santísima Trinidad, la palabra de Dios preexistente desde toda la eternidad, en unidad con el Padre y el Espíritu. Como su nombre sugiere, esta cristología describe
después del descenso de la palabra eterna a este mundo, fascinada por el misterio de la encarnación, la palabra hecha carne, aquel que todas las cosas fueron hechas hasta ahora en el mundo bajo la condición del pecado y alienación, con el fin de renovar la creación que nunca ha dejado de ser amada por Dios. Jesús, como palabra encarnada, revela el amor y la misericordia de Dios, y por medio de su identificación con la existencia humana, llega su momento culminante en la cruz y la resurrección, restableciendo la semejanza de los seres humanos con Dios, que había sido desfigurada por el pecado. De hecho, todo el cosmos es redimido y transformado en una nueva creación. Así, el verdadero descenso de la palabra eterna a la existencia humana es un acontecimiento redentor por excelencia. La identidad metafísica de Jesucristo, es decir, la unión hipostática, el homoiousia que dijimos es de Jesucristo, es el fundamento de la función como redentor de la raza humana. Este modelo cristológico encuentra su paradigma bíblico en Juan 1:14. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. En la teología se desarrolla normalmente prestando mucha atención a la problemática doctrinal de la verdadera divinidad y la verdadera humanidad en la unidad de la persona de Jesucristo. En la encíclica Redemptor Hominis, Juan Pablo II asume sin reparos este modelo descendente de pensamiento cristológico. Empieza afirmando que Jesucristo, la palabra de Dios, se hizo ser humano. Cito: Dios ha entrado en la historia de la humanidad y en cuanto hombre se ha convertido en sujeto suyo, uno de los millones y millones al mismo tiempo único. Redemptor Hominis número 1. Esta encarnación es realmente radical. Cristo, el Hijo del Dios vivo, se hizo por nosotros un verdadero ser humano. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre. Hay para los que les cuesta todavía. Amó con el corazón de hombre, nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, semejante en todos nosotros, excepto en el pecado. Redemptor Hominis número 8. Esta humanidad del Hijo de Dios es la que nos atrae y resulta elocuente incluso para muchos que no son cristianos. Su fidelidad a la verdad hace pensar, y también su amor a todas las personas, la inescrutable profundidad de su sufrimiento y de su abandono en la cruz. Redemptor Hominis número 7. Lo que destaca, pues, es la identidad personal de Jesucristo. Indudablemente es Dios, pero es también innegablemente uno de nosotros. A juicio de Juan Pablo II, es la unión Dios y hombre en Jesucristo lo que desencadena el drama de la redención. Todo el mundo natural creado bueno por Dios perdió su vínculo con él, por el pecado de Adán. Y la raza humana, especialmente creada a imagen y semejanza de Dios, fue asimismo desfigurada por dicho pecado. Sin embargo, en la persona del nuevo Adán, Jesucristo, pues es el Hijo de Dios en su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Redemptor Hominis número 8. Así pues, todos nosotros, judíos, griegos, esclavos, libres, varones y mujeres, en definitiva, el mundo entero,
somos transformados en una nueva creación. La insuperable dignidad de todo ser humano es el elemento que Juan Pablo II entresaca en esta historia de la redención, y después empieza a usarlo para configurar una visión de la misión de la iglesia en el mundo. Es decir, es muy importante esto. Cuando uno comprende la cristología, pues va a entender la eclesiología, porque finalmente, después de la muerte de Jesús y su resurrección, Él deja a la iglesia para que siga trabajando, para haciendo lo que Él estaba haciendo. Entonces, la misión de la iglesia tiene que ser la misión de Jesús. Por eso el Concilio Vaticano II volvió y decía, volvamos al Evangelio, volvamos de nueva cuenta a recoger lo que está ahí. Entonces, el descenso de la palabra eterna a la humanidad determina que no haya ni un solo ser humano que no se vea afectado. La naturaleza humana asumida, no absorbida, asumida, ha sido elevada también en nosotros a dignidad sin igual. Redentor Homin número 8. El resultado es el establecimiento del valor insuperable de todo ser humano. ¿Qué valor debemos tener todos los hijos de Dios, cuando se nos ha dado tan grande Redentor? El mismo Hijo de Dios. Qué preciosos somos a la luz de la revelación, para que Dios haya restaurado la semejanza de nuestra humanidad con Él. Qué importantes somos unidos a Cristo en el misterio de la redención. Lo que sentimos al asimilar esta cristología es la admiración por la bondad de Dios y el profundo asombro de nosotros mismos. En realidad, ese profundo estupor con respecto al valor y la dignidad del hombre se llama evangelio, es decir, buena noticia. Redentor Hominis número 10. En este punto del desarrollo de su cristología, Juan Pablo II toma una iniciativa crítica que lleva a la incorporación de la solicitud por la justicia social en la misión de la iglesia en el mundo. Esta iniciativa consiste en establecer la relación entre Cristo y la iglesia, según la metáfora del camino. Jesucristo es el camino principal de la iglesia. Él mismo es nuestro camino. Redentor Homin número 13. La iglesia es la comunidad de discípulos, cada uno de los cuales es llamado de diferente manera a seguir el único camino, que es Cristo. Redentor número 21. ¿Y dónde conduce este camino? Sencillamente a los seres humanos, a cada uno de los seres humanos en concreto, y a todos en nuestras interrelaciones comunitarias y globales. Por amor a Cristo, la iglesia tiene que entender su verdadera misión como la de ser sensible a todo cuanto sirve al bienestar humano o lo amenaza. Haga lo que haga, argumenta Juan Pablo II, la iglesia no puede abandonar a los seres humanos, pues cada uno de ellos está inquebrantable unido a Cristo y goza de una dignidad por cuyo restablecimiento Él murió. Jesucristo es el camino para la iglesia, y ese camino, el camino de Dios encarnado, conduce a los seres humanos. De este modo se forja un vínculo dinámico entre la creencia en el Redentor encarnado y su solicitud por los temas públicos que afectan el bien integral de miles de millones de personas. La lógica es inexorable. Si el Redentor ama a la raza humana
y a todos y a cada uno de sus miembros. Y Cristo asumió personalmente la humanidad de tal modo que está realmente unido a toda persona. Recordemos la escena del juicio de Mateo. Cuando hiciste a uno de estos hermanos míos, a mí me lo hiciste. Así como resultado, la dignidad humana de cada persona ha sido elevada a un valor sin igual, sellada con la misma sangre de Cristo. Entonces la iglesia, que sigue el camino de su Señor, debe tener también como preocupación primaria la promoción de la dignidad de los seres humanos. ¿Cómo podía ser de otra manera si la iglesia ha experimentado el estupor de la buena nueva redentora? Un elemento intrínseco de su misión es hacer que la vida humana sea cada vez más humana, en el poder del hombre, del nombre y del Espíritu de Cristo. Aplicando a la lógica de este planteamiento, se ha abierto una puerta para que muchos problemas del mundo entren y reclamen la atención de la iglesia. A continuación, analiza Juan Pablo II en esta encíclica la carrera de armamentos mantenida a costa de los pobres, las armas nucleares que podían provocar un fin terrible, la floreciente tecnología que no respeta las necesidades humanas, el hambre de millones de personas frente al consumismo de otras, la necesidad de transformación de las estructuras de la vida económica, la explotación y la contaminación del planeta, pero al final nos dejará sin casa. La tortura, el terrorismo, las violaciones de los derechos humanos y discriminaciones de todo tipo, la falta de respeto a los no nacidos, el imperialismo y la dominación política. La solicitud de la actual generación de discípulos de Cristo por estas cuestiones no es en modo alguno un simple añadido del corazón de la fe, así como su compromiso en estos temas no es una tarea, una mera ampliación de lo que vamos a hacer, no, práctica, son principios importantes. Más bien, la solicitud por estas cosas pertenece a la esencia misma de la fe. Si de verdad nos hemos visto sobrecogidos por el estupor radical ante la buena nueva de la raza humana, ha sido redimida por Cristo y es preciosa para Dios. Aquí, por tanto, tenemos un ejemplo de una cristología descendente que tiene como resultado la acción en pro de la justicia, como elemento constitutivo de la misma fe. Empieza en el cielo, sigue el descenso del Hijo eterno de Dios al mundo, percibe el efecto redentor que tuvo sobre la dignidad de cada persona y sobre toda la raza humana, y después sigue el Redentor a lo largo del camino del amor crucificado en la realización de la plenitud de esta redención en las circunstancias concretas de nuestra vida comunitaria. Juan Pablo II lo expresa con elocuencia. La redención del mundo, de este misterio tremendo del amor en el que la creación es renovada en su raíz más profunda. La plenitud de la justicia en un corazón humano, en el corazón del Hijo primogénito, para que pueda hacerse justicia en los corazones de muchos hombres llamados a la gracia, llamados al amor. Redemptor hominis, número 9. Cerramos aquí este momento y hacemos las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, un comentario que le interese presentar. Sí, muy bien. Nora. Padre, si me aclarar un poquito, cuando dijo que la naturaleza humana asumida, no absorbida, pero no, que no, la naturaleza humana asumida después es transformada. Entonces, ¿no es esto absorbida? No.
Tengo una confusión yo ahí. Sí, sí, sí. Absorber es perder la humanidad. Completamente. Completamente, sí. Ya que fuéramos Cristo nosotros, pues no. Sí. No, pues no. No somos absorbidos. En todo caso, somos cristificados, diría Pablo, ¿no? Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, ¿sí? Pero ahí está asumiendo Pablo los sentimientos de Cristo, pues no. También nosotros, pues no. Pero el Señor ya asumió nuestra humanidad. Nosotros somos los que la respuesta que espera el Señor es que nosotros sigamos a Él, pues no. Y Sí. vivamos de acuerdo con su proyecto, pues no. Y en Sí. esto, pues nos hemos quedado muy cortos, dicho sea de paso, ¿no? No sé, ustedes lo dejo a su criterio, cómo la miran. Padre, todo esto es cuando se vino, bueno, lo que escribió el Papa Juan Pablo, es cuando se vino lo de la teología de la liberación. De hecho, el siguiente tema. Ah, ok. No nos adelantemos. Yo a veces, hoy todavía en la mañana no está Jorge ahorita, pero en la mañana Jorge me preguntaba ahí por qué había puesto don Rui la educación política dentro de las prioridades, la educación política. Estamos neófitos. Neófitos quiere decir que no sabemos absolutamente nada. No nos comprometemos con la vida política. Y la vida política se juega ahí la pobreza, la injusticia, el descarte que dice el Papa Francisco. Cuando veamos Fratelli Tutti y miremos la parte política, vamos a mirar cómo nos invita a decirnos, no podemos estar ahí con los ojos blancos ante el Santísimo nada más. El otro, mi hermano, es sacramento de Cristo. También es un signo que me invita a comprometerme con su persona. Nomás se mencionaba Pablo, Juan y Marcos. ¿Qué pasó con Lucas? Lucas tiene otra... No, yo lo usé, lo puse por paradigmáticos, no por contradictorios, pero ajá. Lucas recoge, para Lucas, Jesús es el enviado a los pobres, ¿no? Desde el inicio, desde la propia encarnación, cuando habla con María, parece un discurso político. ¿Sí? Mi alma glorifica al Señor, mi Dios. Él viene, va a derribar el trono de los poderosos, enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos, ¿sí, no? El Magnificat es un discurso político. Es claro, la elaboración está hecha en un midrash adágico. Es un midrash, ya los que saben Biblia saben lo que es un midrash. No podríamos sacar que estuvo ahí San Lucas recogiendo esto, ¿no? Sino que es una manera de embellecer un acontecimiento histórico, ¿sí? Y lo hace de esta manera, pone al ángel, pone este momento y recoge toda la teología del Antiguo Testamento, las promesas, las recoge y las pone en el Magnificat ahí, luego, ¿sí? Y cuando Jesús, en el capítulo 4, que nadie lo tiene, por supuesto que es una catequesis de tipo de San Lucas, ¿no? Recoge el texto de Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres, la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos. Es una expresión y proclamar el año de gracia del Señor. Por supuesto que es una catequesis de Lucas, que hace, probablemente lo dijo Jesús, pero bueno, lo pone en un contexto de una sinagoga que abre un texto que tiene la capacidad de composición, tiene una forma literaria extremadamente interesante, porque culturalmente es mucho más elevado él que cualquiera de los escritores sagrados, pues, ¿no?
Él se le nota que pues, es un doctor para empezar, pero luego se le ve que es alguien que es muy diestro con la pluma. Nomás yo siempre digo, Marcos utiliza mucho el calle ese, y luego, no te da temporalidad ni nada. En cambio, cuando dice Lucas que María le llegó, dice él, habiéndose llegado los tiempos. ¿Sí? O sea, usa un pluscuamperfecto. Ya ustedes busquen un pluscuamperfecto. Ahorita ustedes no lo dicen ya. Con trabajo decimos pasado, presente y futuro. Porque ni el pretérito perfecto, que es cuando digo yo, pues fue un pretérito imperfecto. Quería, sería. ¿Sí? Fue una acción pasada que no se realizó, pues no. El pretérito perfecto es una acción pasada que sí se realizó. Hice, construí. Y por eso la cristología de culmina, todos los textos van a ir en una crítica constante de Lucas, la elaboración, que después vamos a entrar, ya que veamos al análisis a los tipos de métodos interpretativos que nos van a dar la pauta para entender la cristología ya desde el punto de vista práctico. Ahorita pues, quería poner las bases para después que veamos y entremos a los elementos interpretativos. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Cómo hicieron los evangelios? ¿Cómo se construyeron? Los tiempos que se construyeron, las visiones que tuvieron, los contextos para que poder decir, ¿por qué dijo esto? Simple y sencilla razón, Mateo, en aquella del rey aquel que hizo, entró a la tienda y mandó a invitar a todo el mundo y a los de la calle y todo el mundo, ¿no? Y encontró uno que no tenía traje de bodas, ¿sí? Le dice, oye, que no traes traje de bodas, y que sabe qué, que no. Es un Mateo y se le llama así, hay un libro de Juan Luis II, se llama El caso Mateo, se llama. Mateo es un judío y le cuesta mucho aceptar cuando Jesús fue tan radical como Lucas. Lucas no dice nada, entran todos a la fiesta y no hay ni una crítica. Van pobres, lisiados, cojos, con todos entraron. Pero para Mateo sí hay que estar limpio de corazón, ¿no? Es su perspectiva de él, que tiene puesta él. Tendremos que ver las razones. ¿Para quién escribió Mateo? ¿Quiénes son las fuentes de Mateo? ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, teníamos por siglos, pensamos que Mateo era el más antiguo de los evangelios. Bueno, tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora nos damos cuenta que no. Y luego volvimos a caer en cuenta que probablemente sí. Haya un Mateo en arameo que no conocemos, pero que hay unos pedazos ahí de textos que nos dicen que sí hubo Mateo en arameo. Probablemente más antiguo que el Marcos que tenemos ahí. ¿Sí? Por ejemplo, Marcos nunca nos va a hablar de la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué? Porque no la vio. En cambio, Mateo, Lucas y Juan, sí vieron cuando cambiaron en el año 65, destruyeron todo Israel, todo el templo de Israel, de Jerusalén, pues no. Y por eso la expectativa inmediatamente son sobre la destrucción del templo, pues no. Y pone como elementos ya condicionantes para poder decir que va a llegar el reino de Dios. Ahí nos presenta Lucas también al final de cómo andaba Jesús en el templo, mirando por dónde podía brotar el reino de Dios. Logra comprender hasta al momento de la muerte, que va a comprender que el reino se va a dar en su persona y que la iglesia va a ser la continuadora, la constructora de ese reino, pues no. Por eso en él sí, en Lucas no hay ningún de Dios mío, ¿para qué va a sonar? No, al contrario, Padre,
en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿sí? Hay una visión clara ahí ya, muy concreta, que tiene él de su propia muerte, como un momento de expiación por los pecados del mundo, pero sobre todo como elemento de resurrección, de confianza en el Padre. Bueno, pues el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. No sé si la otra semana podamos vernos. Yo tengo la impresión de que por la cantidad de gente, yo creo que ya vamos a descansar para que puedan hacer los buñuelos, hacer los tamales y cosas por el estilo. ¿Está bueno? Y ya empezaremos la segunda semana de enero los temas, ¿sí? Vamos a descansar unas 3 semanas, 3, 4 semanas.